¿Alguna vez has sentido el frío de la muerte sin que tu corazón deje de latir? Yo sí. Lo sentí en medio del calor sofocante de Miami, cuando las dos personas que alimenté con mi propia sangre me miraron a los ojos por última vez y decidieron que yo ya no era un ser humano, sino un estorbo que debía ser desechado en un basurero de cristal y acero. Si alguna vez te has sentido invisible para los que más amas, escucha mi historia hasta el final, porque el desierto más amargo puede ser el preludio de la cosecha más grande de tu vida. No cierres los ojos, porque hoy aprenderás que el abandono no es el final, sino el primer paso de tu verdadera libertad. Aquí comienza mi renacimiento. Me llamo María Dolores, y hoy morí en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Miami. El sonido de las maletas rodando sobre el suelo de mármol suena como una sentencia de muerte en mis oídos. Estoy sentada en una silla de metal frío, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, tratando de entender en qué momento mis hijos dejaron de ser los niños que yo arrullaba para convertirse en estos extraños de corazón de piedra. Tomás mira su reloj de oro con impaciencia, mientras Paloma revisa su teléfono sin siquiera dirigirme la palabra. Mamá, el vuelo se retrasó, pero tenemos que irnos a una reunión importante, dijo Tomás, con una voz tan gélida que me caló los huesos. Mintió. Lo supe en el momento en que me entregó ese sobre vacío y me quitó mi teléfono diciendo que necesitaba actualizarlo. Me dejaron aquí, sin dinero, sin comunicación, con un boleto de avión que descubrí, minutos después, que nunca existió. Los vi alejarse por la puerta de cristal. Ni siquiera miraron atrás. Paloma movía su cabello perfectamente peinado, y Tomás caminaba con la arrogancia de quien acaba de tirar una bolsa de basura en el lugar correcto. El aire acondicionado del aeropuerto empezó a quemarme la piel. El mundo seguía girando. Miles de personas pasaban a mi lado, pero nadie veía a la mujer de 60 años que se estaba desmoronando por dentro. Me deslicé de la silla hasta el suelo, escondiendo mi rostro entre mis manos, sintiendo cómo las lágrimas empapaban mi falda gastada. Soy una sombra en medio del lujo. Soy la madre que dio todo. Vendí mis joyas, mi casa en México, mis años de juventud para que ellos tuvieran títulos universitarios y vidas de ensueño en el extranjero. Y a cambio, recibí el exilio en una terminal de extraños. Cada sollozo que salía de mi garganta era un grito mudo pidiendo una explicación al cielo. ¿Qué hice mal? ¿Cuándo el amor se convirtió en esta deuda impagable que decidieron cancelar abandonándome? El frío del suelo comenzó a subir por mis piernas, recordándome que estaba sola, completamente sola. Pero entonces, en medio de mi penumbra, unos zapatos grises, perfectamente lustrados, se detuvieron frente a mí. No eran los zapatos de un guardia de seguridad, ni de un turista apresurado. Eran los zapatos de alguien que camina con el peso del mundo sobre sus hombros. Levanté la mirada, con los ojos hinchados y la dignidad hecha jirones, y me encontré con la silueta de un hombre elegante, con un traje gris que brillaba bajo las luces fluorescentes. Su rostro estaba marcado por la edad y una tristeza que reconocí de inmediato. Me miró no con lástima, sino con una comprensión profunda, como si él también hubiera sido abandonado en algún rincón oscuro de su propia existencia. Extendió una mano temblorosa pero firme hacia mí. Señora, el suelo de este aeropuerto es demasiado frío para alguien con una luz tan grande en los ojos, dijo con una voz profunda. Yo no podía responder. Solo sentía el nudo en mi garganta que me asfixiaba. Él se agachó, quedando a mi altura, ignorando que su traje caro se ensuciara. Yo también estoy solo. Perdí a mi esposa hace un año, y este lugar solo me recuerda que no tengo a dónde llegar. No puedo dejarla aquí. Mi nombre es Richard Grant, y si usted me lo permite, me gustaría que esta noche fingiera que el destino no es tan cruel como parece. En ese momento, no sabía que ese hombre con cáncer terminal y millones en el banco sería mi salvación,
ni que mis hijos pronto lamentarían el día en que decidieron que yo no valía nada. Mi vida anterior acababa de terminar, y entre el humo de los aviones y el eco de las despedidas, estaba a punto de empezar mi verdadera historia. Acepté su mano, me puse de pie, y mientras caminábamos hacia la salida, sentí que por primera vez en décadas ya no caminaba hacia atrás para servir a otros, sino hacia adelante para encontrarme a mí misma. El rugido de un avión despegando selló mi promesa silenciosa. Ellos me abandonaron, pero yo voy a renacer con una fuerza que hará temblar su mundo de cristal. Subir al auto de Richard Grant fue como entrar en un sueño que no me pertenecía. Un silencio sepulcral envolvía el interior de aquel vehículo lujoso, que olía a cuero, y a una soledad antigua que se pegaba a las paredes de los pulmones. Mientras las luces de Miami se convertían en líneas borrosas a través del cristal tintado, yo miraba mis manos, esas manos que habían lavado miles de platos y planchado infinitas camisas para Tomás y Paloma, y sentí una rabia sorda crecer en mi pecho, una rabia que empezaba a devorar la tristeza. Richard no decía nada, solo miraba hacia el frente con una elegancia que escondía un dolor físico evidente. De vez en cuando, una tos seca sacudía su cuerpo, y él se cubría la boca con un pañuelo de seda que luego guardaba rápidamente, ocultando las manchas rojas que yo ya empezaba a sospechar. Llegamos a una mansión que parecía un castillo moderno frente al mar, un lugar donde el lujo gritaba en cada esquina, pero que se sentía tan frío como la tumba que mis hijos habían cavado para mí en aquel aeropuerto. Al entrar, una mujer de rostro amable llamada Marta me recibió con una mirada de sorpresa que pronto se transformó en una compasión que casi me hace quebrarme de nuevo. Richard me guió hasta un salón inmenso y se sentó en un sillón de terciopelo, respirando con dificultad, antes de hablarme con una sinceridad que me desarmó por completo. María Dolores, no la traje aquí por caridad, la traje porque mi tiempo se agota y estoy harto de estar rodeado de gente que solo espera que mi corazón deje de latir para repartirse mis despojos, me dijo, mientras sus ojos se clavaban en los míos. Me explicó que su fortuna era inmensa, pero que su familia eran solo buitres esperando el festín final. Me contó de su cáncer de pulmón, de su soledad absoluta y de cómo verme en aquel suelo le recordó que la dignidad es lo único que no se puede comprar, pero sí se puede devolver. Entonces, lanzó la propuesta que cambiaría el eje de mi rotación. No quiero que sea mi empleada, quiero que sea mi esposa ante la ley. Acompáñeme en mis últimos días. Cuide de mi mano cuando el frío me alcance, y a cambio, yo le daré el poder de destruir a quienes la pisotearon. Mis oídos zumbaban. Mi mente gritaba los nombres de mis hijos, esos nombres que ahora me sabían a ceniza y traición. Richard continuó diciendo que no me pedía amor, sino una alianza entre dos náufragos que han sido traicionados por la vida. Me ofreció un boleto a México para el día siguiente si así lo deseaba, pero también me ofreció la oportunidad de dejar de ser la víctima para convertirme en la dueña del destino de mis verdugos. Pensé en Tomás cancelando mi vuelo. Pensé en Paloma quitándome el teléfono para que no pudiera pedir ayuda, y una frialdad desconocida se instaló en mi alma. Miré a Richard y vi en él a un aliado, un hombre que no quería usarme, sino que necesitaba que alguien lo viera como un ser humano antes de partir. «Acepto», dije con una voz que no reconocí, una voz que ya no era la de la madre sumisa, sino la de una mujer que acababa de firmar un pacto de fuego. No lo hice por los millones, aunque mentiría si dijera que no imaginé la cara de mis hijos cuando supieran que la madre que abandonaron como basura ahora caminaba sobre alfombras de oro. Lo hice porque Richard tenía razón. Nadie merece morir solo, y nadie merece ser pisoteado por aquellos a quienes les dio la vida. Esa noche, en una habitación más grande que mi casa entera en México, me miré al espejo y me prometí que María Dolores Almazán había muerto en la Terminal 4,
y que la mujer que estaba naciendo no tendría piedad cuando llegara el momento de cobrar las deudas. Richard me dio una habitación, ropa limpia y, por primera vez en años, una sensación de seguridad que mis propios hijos me habían robado. Marta me trajo un té y me susurró que el patrón nunca había mirado a nadie con tanto respeto. El plan estaba trazado. Yo sería su paz y él sería mi justicia. Mañana, el mundo conocería a la nueva señora Grant, y mientras el sonido de las olas golpeaba contra los muros de la mansión, yo empecé a ensayar mi nueva vida. Una vida donde el dolor se transformaría en el combustible de mi venganza más dulce. Richard tenía razón. Ellos se arrepentirían, y yo estaría allí para cerrar la puerta con la misma frialdad con la que ellos me dieron la espalda. La mañana en la mansión de Richard no trajo el sol cálido que esperaba, sino una claridad fría que desnudaba cada una de mis cicatrices, mientras Marta me ayudaba a vestirme con ropas que nunca imaginé tocar. Richard se veía más pálido, pero sus ojos tenían un brillo de determinación que me daba escalofríos. Me pidió que me sentara con él en la biblioteca, un lugar lleno de sabiduría y sombras donde el aire olía a papel antiguo y a secretos guardados bajo llave. María Dolores, antes de unir nuestras vidas legalmente, necesito que veas con qué clase de monstruos compartes sangre, no para herirte, sino para que tu corazón no flaquee cuando llegue el clímax de nuestra obra, me dijo mientras abría una carpeta de piel negra sobre la mesa de caoba. Dentro había fotografías y transcripciones que sus investigadores habían obtenido en menos de 24 horas. Vi a Tomás brindando con champaña en un club exclusivo esa misma noche en que me dejó en el aeropuerto, riendo con hombres de negocios, mientras celebraba un contrato que, según él, ahora fluiría mejor sin cargas familiares. Pero lo que me rompió el alma en 1000 pedazos fue leer las palabras de Paloma en un mensaje interceptado. Ya nos deshicimos de la vieja. Ahora podemos vender su terreno en el pueblo sin que esté llorando por los rincones. Ya le dimos suficiente comida y techo durante años. Estamos a mano. Sentí un vacío ácido en el estómago, una náusea que amenazaba con devolver el lujo del desayuno, porque descubrir que tus hijos te ven como una transacción comercial es un dolor que ningún dinero puede anestesiar. Richard tomó mi mano. Sus dedos estaban gélidos, pero su apretón era un ancla en medio de mi tormenta. Ellos no la ven como una madre, la ven como un estorbo que ya no es útil, y por eso hoy vamos a darles la lección más amarga de sus miserables vidas. Susurró con una voz que mezclaba la fatiga de la muerte con la fuerza de la justicia. Salimos al jardín, un espacio inmenso donde las flores parecían inclinarse ante la fragilidad de Richard. Allí, bajo un arco de rosas blancas y con el juez de paz esperando en silencio, nos preparamos para un intercambio de anillos que no nacía del romance, sino de la necesidad mutua de redención. No hubo invitados, solo el viento del Atlántico, y Marta como testigo llorando en silencio en un rincón, viendo cómo una mujer abandonada se convertía en la heredera de un imperio. Mientras decía, sí, acepto, no pensaba en el velo ni en la fiesta que nunca tuve. Pensaba en el sonido de la puerta del aeropuerto cerrándose y en cómo ese sonido se transformaría pronto en el eco de mi victoria. Richard me puso un anillo de diamantes que pesaba como una cadena de responsabilidad, y en ese instante, María Dolores Almazán dejó de existir para el fisco y para el mundo. Ahora era la señora de Grant, una mujer con un escudo de armas y un arsenal de millones dispuestos para la guerra emocional. Richard se tambaleó después de la firma y lo sostuve con todas mis fuerzas, sintiendo su fragilidad contra mi pecho. En ese abrazo, comprendí que mi misión no era solo vengarme, sino cuidar de este hombre que, estando a las puertas de la muerte, decidió darme una vida que mis propios hijos me negaron. Ya está hecho, María, me dijo al oído mientras su respiración se volvía errática. Ahora eres la dueña de este reino.
y yo seré el fantasma que te dé el poder para que ellos se arrastren a tus pies, pidiendo una migaja de lo que hoy despreciaron. Entramos a la casa convertidos en marido y mujer, un matrimonio de sombras y contratos, pero con una lealtad más pura que la de muchos que juran amor eterno. Richard se retiró a descansar, dejando la carpeta negra en mis manos. Pasé el resto de la tarde mirando las fotos de mis hijos, grabándome sus rostros de burla en la memoria, para que, cuando el momento de la verdad llegara, mi mano no temblara al cerrarles la puerta en la cara. La transformación había comenzado. El dolor se estaba cristalizando en una armadura de diamante, y mientras la noche caía sobre Miami, yo empezaba a planear cómo usaría cada centavo de la fortuna de Richard para construir un monumento a mi renacimiento y una tumba para sus ingratitudes. Ya no soy la mujer que llora en el suelo de una terminal. Soy la mujer que espera sentada en el trono, viendo cómo el tiempo pone a cada traidor en su lugar. Los días siguientes en la mansión se convirtieron en un ritual de silencio, medicina y una extraña paz que solo los que están cerca de la muerte pueden entender. Pues Richard empezó a apagarse como una vela que ha luchado contra el viento durante demasiado tiempo, pero que decide dar su luz más intensa antes de consumirse. Me convertí en su sombra, en su enfermera y en su confidente, pasando noches enteras sentada al borde de su cama, sosteniendo su mano mientras los ataques de tos le robaban el aire y el color de la vida se escapaba de su rostro. No lo hacía por el testamento que descansaba en la caja fuerte. Lo hacía porque en sus ojos veía el reflejo de mi propio desamparo, y entendí que el destino nos había unido para que ninguno de los dos cruzara el umbral de la soledad absoluta. María, ¿por qué me cuidas con tanto amor si apenas me conoces?, me preguntó una madrugada mientras yo le refrescaba la frente con un paño húmedo. Lo miré con una ternura que creía muerta, y le respondí que nadie merece morir solo, especialmente alguien que tuvo la nobleza de rescatar a una desconocida del suelo de un aeropuerto, cuando sus propios hijos la habían tratado como basura. Richard sonrió con tristeza y me confesó que, en estos pocos días a mi lado, había sentido más calor humano que en todos los años de su éxito financiero, donde solo veía caras hambrientas de su dinero y nunca de su esencia. Mientras tanto, el mundo exterior seguía girando. Richard, con sus últimas fuerzas, dio instrucciones a sus abogados para blindar cada centavo de mi herencia, asegurándose de que Tomás y Paloma no pudieran tocar ni un solo grano de arena de su imperio. Yo veía cómo él se consumía, cómo su cuerpo se volvía frágil como el cristal, y cada vez que lo ayudaba a beber un poco de agua o le leía sus libros favoritos, sentía que estaba limpiando mi propia alma de la amargura que mis hijos me dejaron. Richard me hablaba de su difunta esposa, de sus sueños de haber tenido una hija como yo, y de cómo el universo tiene formas extrañas de equilibrar la balanza de la justicia. Una noche, bajo la luz de una luna que bañaba la habitación de un color plata fantasmal, Richard me llamó con un hilo de voz que apenas se escuchaba por encima del monitor cardíaco. Confía en mí, María Dolores. El poder que te dejo no es solo dinero. Es la libertad de ser quien siempre quisiste ser sin que nadie te diga que no vales nada. Ellos se arrepentirán. Lo verás en sus ojos cuando el hambre los alcance y tú seas la que tenga el pan. Susurró con una intensidad que me hizo estremecer. Sus ojos empezaron a perder el brillo y supe que el momento de la despedida final había llegado. Apreté su mano con fuerza, dándole todo el calor que mi cuerpo podía ofrecer, y le juré que su legado de dignidad no moriría conmigo. En su último suspiro, Richard no mostró dolor, sino una serenidad profunda, como si por fin hubiera encontrado el puerto que tanto buscaba en medio de la tormenta. Cuando el monitor emitió ese pitido largo y constante que anuncia el fin de una existencia, no lloré por la pérdida de un millonario, lloré por la pérdida del único hombre que me vio cuando yo era invisible para el mundo. Marta entró en la habitación
y nos encontramos en un abrazo de lágrimas, reconociendo que un gran hombre se había ido, pero que había dejado tras de sí a una mujer que ya no tenía miedo de las sombras. Richard Grant murió en mis brazos, dejándome no solo 28 millones de dólares y una mansión frente al mar, sino la armadura moral necesaria para enfrentar a los lobos que pronto vendrían a aullar a mi puerta. Me quedé allí, sentada junto a su cuerpo inerte durante horas, procesando que ahora era la viuda de uno de los hombres más ricos de la región y que, legalmente, mi vida acababa de dar un giro de 180 grados. El vacío que sentía era inmenso, pero ya no era un vacío de desesperación, sino el espacio necesario para que creciera la nueva María Dolores, la que no perdonaría la humillación del aeropuerto. El abogado de Richard llegó al amanecer, con el rostro serio y un maletín lleno de documentos que oficializaban mi nueva realidad, el poder total sobre las empresas, las propiedades y las cuentas bancarias. Miré por la ventana hacia el horizonte donde el sol empezaba a salir y sentí que Richard, desde algún lugar, me estaba observando con una sonrisa de victoria. Ahora, el luto se convertiría en mi uniforme de guerra, y mientras preparaba el funeral más digno que un hombre como él podía tener, empecé a visualizar el momento en que mis hijos descubrieran que la vieja estorbo que abandonaron en Miami era ahora la mujer que sostenía las llaves de su futuro y de su ruina. El funeral de Richard fue una ceremonia de una elegancia gélida, un desfile de trajes negros y condolencias hipócritas de socios que nunca lo amaron. Pero yo me mantuve firme tras mi velo de encaje, sintiendo el peso de los 28 millones de dólares como una armadura que me protegía de la falsedad del mundo. Cuando regresé a la mansión, el abogado me entregó las llaves y el control total de las cuentas. Al ver la cifra en los documentos oficiales, no sentí alegría, sino una profunda responsabilidad de no volver a permitir que nadie me hiciera sentir pequeña nunca más. Me senté en el despacho de Richard, el mismo lugar donde él planeó mi rescate, y decidí que era hora de que mis hijos supieran quién era yo ahora. No los llamé. Simplemente dejé que la noticia de la misteriosa viuda latina de Richard Grant se filtrara por los canales sociales y financieros que ellos tanto frecuentaban. No pasaron ni 48 horas cuando el primer eco de su codicia llegó a mi puerta. Marta me avisó con una mueca de disgusto que Tomás y Paloma estaban en la entrada de la urbanización, exigiendo verme, alegando que su pobre madre estaba siendo retenida contra su voluntad. Sentí una risa amarga subir por mi garganta al imaginar sus caras de desesperación mezclada con una ambición asquerosa, sabiendo que ahora venían a buscar el tesoro que ellos mismos tiraron a la basura en aquel aeropuerto de Miami. Los hice esperar 4 horas bajo el sol, mientras yo tomaba café con calma y revisaba los informes de sus deudas bancarias, descubriendo que estaban al borde de la quiebra y que su arrogancia solo era una fachada sostenida por préstamos impagables. Cuando finalmente permití que entraran, los vi caminar por el vestíbulo de mármol con los ojos desorbitados, tocando las estatuas y las cortinas de seda con una lascivia que me revolvió el estómago. No buscaban a su madre, buscaban el cheque que los salvara de sus propios errores. Aparecí en lo alto de la escalera, vestida con un traje de seda azul oscuro que Richard me había comprado, y vi cómo sus mandíbulas caían al suelo al reconocer a la mujer que dejaron llorando en el suelo de la terminal. «Mamá, gracias a Dios que estás bien. Estábamos tan preocupados. Te buscamos por todas partes», gritó Paloma con una voz cargada de una falsedad que me hizo querer abofetearla, pero me mantuve impasible, mirando desde mi altura el espectáculo de su hipocresía. Tomás intentó acercarse con los brazos abiertos, llamándome «madre querida», pero un gesto seco de mi mano lo detuvo en seco, recordándole que ya no era la mujer sumisa que aceptaba sus migajas de afecto a cambio de su esclavitud emocional. Les pregunté con una voz de acero dónde estaba el teléfono que me quitaron
y por qué mi vuelo nunca existió, y vi cómo empezaron a tartamudear excusas mediocres sobre seguridad y malentendidos administrativos. Fue en ese momento cuando comprendí que Richard tenía razón. Ellos nunca cambiarían, solo se adaptarían a la situación para seguir extrayendo sangre de mi corazón. No han venido por mí, han venido por el apellido Grant, les dije con una frialdad que los dejó mudos, mientras veía cómo la avaricia luchaba con la vergüenza en sus rostros sudorosos. Los eché de la casa sin darles un solo centavo, advirtiéndoles que la mansión estaba protegida y que cada intento de acercarse sería tratado como una invasión a la propiedad privada. Mientras los veía salir por el mismo camino por el que entraron, pero esta vez con la rabia de haber perdido el botín, sentí que una parte de mi dolor se evaporaba, dejando espacio para un propósito mucho más grande que la simple venganza. Richard me había dado el poder, y ahora yo iba a usarlo para demostrarles que una madre puede darlo todo, pero que cuando se cansa de ser pisoteada, puede convertirse en la montaña más alta e inalcanzable de sus vidas. El juego apenas comenzaba, y aunque sus gritos de «eres una egoísta» resonaron en el jardín, yo solo escuchaba el eco de mi propio renacimiento, un eco que me decía que ahora yo era la dueña de las reglas y del tablero. Ver a mis hijos alejarse por la reja de la mansión con las manos vacías fue solo el primer acto de una obra que Richard y yo diseñamos antes de su último aliento, porque la verdadera justicia no se trata de cerrar una puerta, sino de dejar que los traidores se ahoguen en su propia ambición, mientras observan desde lejos la gloria de quien despreciaron. Me senté en el despacho, con el perfume de las rosas frescas mezclándose con el olor a papel nuevo, y empecé a ejecutar el plan estratégico para desmantelar la arrogancia de Tomás y Paloma, no con violencia, sino con la frialdad de los números que ellos tanto aman. Descubrí que Tomás había hipotecado su alma para mantener su estilo de vida y que Paloma dependía de las apariencias para sostener su estatus social. Así que, usando mi nueva influencia financiera, compré las deudas de sus empresas a través de un fondo de inversión anónimo, convirtiéndome, sin que ellos lo supieran, en su mayor acreedora. Cada vez que ellos intentaban pedir un préstamo o salvar sus negocios, se encontraban con una pared de cristal llamada Grupo Grant, y sentí una satisfacción amarga al saber que ahora sus vidas dependían de la firma de la madre que abandonaron sin piedad. Pero mi renacimiento no podía alimentarse solo de venganza, pues Richard me dejó este imperio para algo más grande, y fue entonces cuando decidí poner la primera piedra de la Fundación Almazán, un refugio y centro de capacitación para mujeres mayores que, como yo, fueron descartadas por sus familias como muebles viejos. Marta me miraba con orgullo mientras yo revisaba los planos de lo que sería un santuario de dignidad, un lugar donde ninguna mujer volvería a sentirse invisible, ni tendría que mendigar el amor de hijos ingratos para tener un techo y un plato de comida. Mientras tanto, Tomás y Paloma empezaron a enviarme cartas desesperadas, llenas de promesas de reuniones familiares y falsas disculpas que olían a desesperación financiera, pero yo las usaba para encender la chimenea, viendo cómo sus palabras hipócritas se convertían en cenizas bajo el fuego. Un día, Paloma logró interceptarme a la salida de una gala benéfica, gritándome frente a las cámaras que yo era una madre desalmada, por no ayudarlos en su ruina, pero me limité a mirarla con una calma que la desarmó por completo y le dije, «El alma me la quitaron ustedes en aquel aeropuerto. Lo que ves ahora es solo el resultado de tus propias acciones». Las fotos de mi rostro sereno y elegante circularon por todos los medios, contrastando con la imagen de mis hijos desaliñados y furiosos, demostrando al mundo que la verdadera elegancia nace de la resiliencia y no de la sangre heredada. Empecé a viajar, a conocer a otras mujeres que habían pasado por lo mismo, y cada historia de abandono que escuchaba me daba más fuerzas para convertir los 28 millones de Richard
en una herramienta de guerra contra la ingratitud humana. Richard me enseñó que el dinero es solo papel, si no tiene un propósito, y mi propósito era ahora ser la voz de las que no tienen voz y el escudo de las que han sido despojadas de todo. Sentía que cada vez que ayudaba a una mujer a recuperar su casa o su autoestima, estaba sanando un pedazo de mi propio corazón que se rompió en aquella terminal de Miami. Mis hijos pensaban que el poder me cambiaría para mal, pero lo que no sabían es que el poder solo estaba revelando la mujer fuerte que siempre estuvo allí, oculta bajo décadas de sacrificio y silencio. El tablero estaba listo, las piezas se movían según mi voluntad, y mientras la Fundación Almazán empezaba a tomar forma física, yo sabía que el momento del jaque mate final estaba cada vez más cerca, un momento donde ellos entenderían que el perdón no se compra con lágrimas de cocodrilo, cuando la cuenta bancaria está en cero. Estoy sentada en mi balcón, mirando el mar, y por primera vez en mi vida, no espero que nadie venga a salvarme, porque yo misma me he convertido en mi propia salvadora y en la peor pesadilla de los que me creyeron muerta. La presión que ejercí sobre sus finanzas empezó a asfixiarlos de tal manera que las ratas no tuvieron más remedio que salir de sus agujeros, y esta vez no vinieron con flores, sino con los dientes afilados por la desesperación de quien lo ha perdido todo. Tomás y Paloma irrumpieron en la sede de mi fundación una tarde lluviosa, gritando mi nombre frente a los obreros y las primeras mujeres refugiadas, tratando de humillarme en mi propio territorio, con acusaciones de que yo les estaba robando su herencia por derecho de nacimiento. Los invité a pasar a mi oficina privada, un espacio de cristal y acero que reflejaba la frialdad de mi nueva existencia, y dejé que soltaran todo el veneno que habían acumulado desde que se dieron cuenta de que la vieja ya no era su cajero automático emocional. «Eres una traidora, mamá. Estás gastando nuestro futuro en estas desconocidas mientras nosotros estamos perdiendo nuestras casas», gritó Tomás, con la cara roja de ira, mientras Paloma lloraba dramáticamente, asegurando que yo estaba siendo manipulada por el fantasma de Richard Grant. Los escuché en silencio, sin mover un solo músculo, sintiendo una lástima profunda por esos dos adultos que yo misma había criado y que ahora no eran más que caricaturas de la codicia más pura. Cuando terminaron de gritar, me puse en pie con una parsimonia que los hizo retroceder, y les puse sobre la mesa los documentos que probaban que yo era la dueña de sus hipotecas y de sus deudas corporativas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ustedes hablan de herencia como si yo fuera una cuenta bancaria con fecha de caducidad, pero se olvidan de que la única herencia que les debo es la que ustedes mismos sembraron en aquel aeropuerto de Miami, les dije con una voz que sonaba como el metal chocando contra el hielo. Les recordé cada detalle de aquel día: el frío del suelo, el sobre vacío, la falta de un teléfono para pedir auxilio y, sobre todo, la mirada de desprecio que me lanzaron antes de darme la espalda para siempre. Les hice ver que ellos no perdieron una madre por falta de dinero, sino por falta de humanidad, y que cada centavo que ahora poseo está destinado a sanar el daño que gente como ellos causa en este mundo cruel. Paloma intentó arrodillarse, rogando por un perdón que olía a necesidad y no a arrepentimiento, pero me aparté antes de que sus manos tocaran mi ropa, porque su contacto me quemaba como el fuego de la traición antigua. No busquen en mí a la mujer que se sacrificaba por sus caprichos, porque esa mujer murió de tristeza en la Terminal 4. La señora Grant no les debe nada, ni una explicación, ni un centavo, ni un segundo más de su tiempo, sentencié, mientras abría la puerta para que se marcharan. Tomás, en un último arranque de furia, juró que me demandaría, que me quitaría todo alegando que yo no estaba en mis cabales, pero mi risa fue la respuesta más letal que pudo recibir, pues Richard había blindado mi posición de tal manera que sus amenazas eran solo ladridos de perros hambrientos contra una fortaleza de granito.
Los vi salir escoltados por la seguridad, dos sombras patéticas bajo la lluvia, que ahora entendían que el poder había cambiado de manos y que el amor que pisotearon era lo único que podría haberlos salvado de la ruina total. Me quedé sola en la oficina, mirando cómo la lluvia golpeaba el cristal, y por primera vez sentí que la cadena invisible que me ataba a su culpa se rompía definitivamente, dejándome volar hacia mi propio destino. Ya no había más deudas emocionales, ya no había más ¿qué dirán? Solo quedaba mi voluntad y los millones de Richard convertidos en un escudo para los desamparados. Mi victoria no era verlos pobres. Mi verdadera victoria era que sus gritos ya no me herían y que sus nombres ya no tenían poder sobre mis sueños ni sobre mis latidos. Esa noche, mientras revisaba las solicitudes de ingreso para la fundación, supe que el renacimiento estaba completo. Había pasado por el fuego de la traición y había salido convertida en oro, lista para iluminar el camino de otras que aún seguían perdidas en el aeropuerto de sus propias vidas. La inauguración de la Fundación Almazán no fue solo un evento social, fue mi declaración oficial de independencia ante el mundo y el sello final de mi transformación bajo las luces de gala de una sociedad que ahora me admiraba. El gran salón de la Fundación brillaba con una luz cálida, decorado con las flores favoritas de Richard, y mientras caminaba entre las primeras mujeres que habíamos rescatado del olvido, sentí que cada una de sus sonrisas era una medalla en mi pecho que valía más que todos los millones del banco. Vestida con una elegancia que proyectaba un poder sereno, me paré frente al micrófono para dar mi discurso, viendo a las cámaras de televisión captar el momento en que una mujer abandonada se convertía en el faro de esperanza para miles. Este lugar no se construyó con dinero, se construyó con los pedazos de un corazón que decidieron romper, pero que el destino enseñó a sanar para que nadie más tuviera que dormir en el suelo de la indiferencia. Dije con una voz firme que resonó en todo el auditorio. Mientras yo celebraba este triunfo, el destino se encargaba de cobrar las facturas pendientes a Tomás y Paloma. Sus nombres ya no aparecían en las páginas de Sociedad, sino en los boletines judiciales de embargos y quiebras inminentes. Sin el apoyo de mi fortuna, y con sus reputaciones manchadas por su propia soberbia, sus negocios se desmoronaron como castillos de naipes, dejándolos en la misma miseria emocional y material que ellos me desearon. Me informaron que Tomás tuvo que vender su auto de lujo para pagar deudas legales y que Paloma fue desalojada de su apartamento porque ya nadie creía en sus promesas de pagar después. No sentí alegría por su ruina, pero sentí la paz de saber que el universo tiene una forma perfecta de equilibrar las balanzas cuando la justicia humana falla. Recibí una llamada de su abogado suplicando una audiencia, diciendo que mis hijos estaban viviendo en condiciones precarias y que una madre no puede ser tan cruel. Pero mi respuesta fue grabada en piedra. Yo no soy cruel, solo soy el espejo de las decisiones que ellos tomaron. Marta me acompañaba en cada paso, siendo mi mano derecha en la gestión de este imperio de bondad, y juntas veíamos cómo la Fundación Almazán se convertía en un modelo nacional de protección a la vejez. En la cena de gala, rodeada de gobernadores y filántropos, me di cuenta de que Richard Grant no solo me dejó dinero, me dejó la oportunidad de demostrar que la edad no es el final de la vida, sino el comienzo de la verdadera sabiduría, si tienes el coraje de reclamar tu lugar. Mientras brindaba con champaña por la memoria de Richard, miré por la ventana hacia la ciudad y supe que mis hijos me estaban mirando desde la oscuridad de su fracaso, dándose cuenta demasiado tarde de que el tesoro más grande que tenían no era la cuenta bancaria de Richard, sino el amor de la madre que decidieron desechar. La fundación ya era una realidad. Mi nombre era sinónimo de fuerza, y mi pasado en aquel aeropuerto ya no era una herida abierta, sino la cicatriz de una guerrera que ganó la batalla más difícil, la de no convertirse en el monstruo que intentó destruirla. El renacimiento era absoluto,
Yo ya no era María Dolores, la mujer invisible. Ahora era la señora de Grant, la protectora de las olvidadas, y mi vida apenas estaba empezando a brillar con la intensidad de 1000 soles. La Navidad llegó a Miami con una brisa suave que mecía las luces de colores en el jardín de la mansión, pero para mí no era solo una época de fiestas, sino el cierre de un círculo de dolor que había durado demasiado tiempo. Estaba sentada frente a la chimenea, disfrutando del silencio y de la compañía de Marta, cuando el guardia de seguridad me informó por el intercomunicador que 2 personas, con aspecto descuidado y visiblemente alteradas, suplicaban en la puerta principal. No necesité preguntar sus nombres. Sabía que el frío de la realidad finalmente los había obligado a buscar el calor que ellos mismos intentaron extinguir. Déjalos pasar hasta el umbral, pero no permitas que crucen la puerta, ordené con una frialdad que me sorprendió a mí misma, mientras me ponía de pie y ajustaba mi bata de seda blanca, sintiéndome más poderosa que nunca. Cuando abrí la puerta pesada de madera labrada, me encontré con 2 extraños que solo conservaban los rasgos de mis hijos. Tomás tenía la barba crecida y la ropa sucia, y Paloma, sin su maquillaje caro ni sus joyas, parecía una sombra marchita de la mujer arrogante que fue. Al verme allí, rodeada de lujo y con una paz que ellos ya no poseían, ambos cayeron de rodillas sobre el frío mármol del porche, llorando y pidiendo perdón con palabras que sonaban a ensayo barato. «Mamá, por favor, estamos en la calle. Nos han quitado todo. No tenemos ni para comer», sollozó Tomás, mientras intentaba besar mis pies, pero retrocedí un paso, evitando que su falsedad manchara mi presencia. Paloma gritaba que habían aprendido la lección, que el aeropuerto fue un error de juicio y que el amor de madre debería ser incondicional, tratando de usar mi propia bondad como un arma contra mí. Los miré desde arriba, no con odio, porque el odio requiere una energía que ellos ya no merecían, sino con una indiferencia que fue mucho más letal que cualquier grito. Ustedes no están aquí porque se arrepientan de haberme abandonado. Están aquí porque se arrepienten de que su plan no funcionó y ahora tienen hambre, les dije con una voz que cortó el aire navideño como un cuchillo de cristal. Les recordé que el amor incondicional es un camino de 2 vías y que ellos rompieron el puente cuando decidieron que su madre era un residuo que debía ser eliminado de sus vidas perfectas. Les entregué un sobre, el mismo gesto que Tomás tuvo conmigo, pero dentro no había dinero, sino una lista de albergues públicos y comedores sociales que mi fundación financiaba. Les estaba dando la misma ayuda que ellos le dan a un extraño, porque para mí, ellos ya no eran mis hijos, sino 2 desconocidos que compartían mi genética, pero no mi alma. En aquel aeropuerto me quitaron el teléfono para que no pudiera llamar a nadie. Hoy, yo les quito el derecho de llamarme madre, porque esa palabra es sagrada, y ustedes la arrastraron por el fango. Sentencié, mientras veía cómo sus rostros se transformaban de la súplica a la rabia, al darse cuenta de que mi corazón ya no era una caja fuerte abierta para ellos. Tomás empezó a maldecir, y Paloma a gritar insultos, revelando por fin que su arrepentimiento era solo una máscara para obtener mis millones, lo que solo confirmó que mi decisión de alejarlos era la única forma de proteger mi renacimiento. Sin decir una palabra más, cerré la puerta con firmeza, escuchando el eco del portazo definitivo resonar en el gran vestíbulo, un sonido que marcó el fin de mi esclavitud emocional y el inicio de mi verdadera libertad. Me quedé apoyada contra la madera durante un segundo, respirando hondo, y sentí que una carga de 1000 toneladas se desvanecía de mis hombros, dejándome ligera como una pluma en medio de la tormenta. Marta se acercó y me puso una mano en el hombro, preguntándome si estaba bien, y le respondí con una sonrisa que no nacía del triunfo sobre ellos, sino del triunfo sobre mi propio pasado. Ellos me abandonaron en un aeropuerto para que muriera sola, pero lo que hicieron fue liberarme para que pudiera salvar a otros. Susurré,
mientras regresaba a mi sillón frente al fuego. Afuera, los gritos de mis hijos se fueron apagando hasta que solo quedó el sonido del viento y las olas, recordándome que la justicia no siempre es lo que esperamos, pero siempre es lo que merecemos. Esa noche dormí con la conciencia tranquila de quien ha cerrado un libro de terror para empezar a escribir un poema de esperanza, sabiendo que el mañana ya no les pertenece a ellos, sino a la mujer que se atrevió a renacer de sus propias cenizas. La Navidad llegó a Miami con una brisa suave que mecía las luces de colores en el jardín de la mansión, pero para mí no era solo una época de fiestas, sino el cierre de un círculo de dolor que había durado demasiado tiempo. Estaba sentada frente a la chimenea, disfrutando del silencio y de la compañía de Marta, cuando el guardia de seguridad me informó por el intercomunicador que dos personas, con aspecto descuidado y visiblemente alteradas, suplicaban en la puerta principal. No necesité preguntar sus nombres. Sabía que el frío de la realidad finalmente los había obligado a buscar el calor que ellos mismos intentaron extinguir. Déjalos pasar hasta el umbral, pero no permitas que crucen la puerta, ordené con una frialdad que me sorprendió a mí misma, mientras me ponía de pie y ajustaba mi bata de seda blanca, sintiéndome más poderosa que nunca. Cuando abrí la puerta pesada de madera labrada, me encontré con dos extraños que solo conservaban los rasgos de mis hijos. Tomás tenía la barba crecida y la ropa sucia, y Paloma, sin su maquillaje caro ni sus joyas, parecía una sombra marchita de la mujer arrogante que fue. Al verme allí, rodeada de lujo y con una paz que ellos ya no poseían, ambos cayeron de rodillas sobre el frío mármol del porche, llorando y pidiendo perdón con palabras que sonaban a ensayo barato. «Mamá, por favor, estamos en la calle, nos han quitado todo, no tenemos ni para comer», sollozó Tomás mientras intentaba besar mis pies, pero retrocedí un paso, evitando que su falsedad manchara mi presencia. Paloma gritaba que habían aprendido la lección, que el aeropuerto fue un error de juicio y que el amor de madre debería ser incondicional, tratando de usar mi propia bondad como un arma contra mí. Los miré desde arriba, no con odio, porque el odio requiere una energía que ellos ya no merecían, sino con una indiferencia que fue mucho más letal que cualquier grito. Ustedes no están aquí porque se arrepientan de haberme abandonado. Están aquí porque se arrepienten de que su plan no funcionó y ahora tienen hambre, les dije con una voz que cortó el aire navideño como un cuchillo de cristal. Les recordé que el amor incondicional es un camino de dos vías, y que ellos rompieron el puente cuando decidieron que su madre era un residuo que debía ser eliminado de sus vidas perfectas. Les entregué un sobre, el mismo gesto que Tomás tuvo conmigo, pero dentro no había dinero, sino una lista de albergues públicos y comedores sociales que mi fundación financiaba. Les estaba dando la misma ayuda que ellos le dan a un extraño, porque para mí, ellos ya no eran mis hijos, sino dos desconocidos que compartían mi genética pero no mi alma. En aquel aeropuerto me quitaron el teléfono para que no pudiera llamar a nadie. Hoy, yo les quito el derecho de llamarme madre, porque esa palabra es sagrada y ustedes la arrastraron por el fango. Sentencié, mientras veía cómo sus rostros se transformaban de la súplica a la rabia, al darse cuenta de que mi corazón ya no era una caja fuerte abierta para ellos. Tomás empezó a maldecir y Paloma a gritar insultos, revelando por fin que su arrepentimiento era solo una máscara para obtener mis millones, lo que solo confirmó que mi decisión de alejarlos era la única forma de proteger mi renacimiento. Sin decir una palabra más, cerré la puerta con firmeza, escuchando el eco del portazo definitivo resonar en el gran vestíbulo, un sonido que marcó el fin de mi esclavitud emocional y el inicio de mi verdadera libertad. Me quedé apoyada contra la madera durante un segundo, respirando hondo, y sentí que una carga de 1000 toneladas se desvanecía de mis hombros, dejándome ligera como una pluma en medio de la tormenta. Marta se acercó y me puso una mano en el hombro,
preguntándome si estaba bien, y le respondí con una sonrisa que no nacía del triunfo sobre ellos, sino del triunfo sobre mi propio pasado. Ellos me abandonaron en un aeropuerto para que muriera sola, pero lo que hicieron fue liberarme para que pudiera salvar a otros, susurré, mientras regresaba a mi sillón frente al fuego. Afuera, los gritos de mis hijos se fueron apagando, hasta que solo quedó el sonido del viento y las olas, recordándome que la justicia no siempre es lo que esperamos, pero siempre es lo que merecemos. Esa noche dormí con la conciencia tranquila de quien ha cerrado un libro de terror para empezar a escribir un poema de esperanza, sabiendo que el mañana ya no les pertenece a ellos, sino a la mujer que se atrevió a renacer de sus propias cenizas. Hoy el aire huele a sal y a libertad, un aroma que solo se percibe cuando las cuentas con el pasado están finalmente saldadas y el corazón deja de buscar respuestas en los cementerios del ayer. Me encuentro caminando por la orilla de la playa privada de la mansión, sintiendo la arena fría bajo mis pies descalzos, mientras el sol comienza a esconderse tras el horizonte de Miami, pintando el cielo de un color púrpura que me recuerda la nobleza de Richard. Llevo en mis manos una pequeña caja de madera que contiene los últimos objetos que me vinculaban emocionalmente a mi antigua vida, la medalla que llevaba el día que me abandonaron, y la única fotografía que conservaba de Tomás y Paloma cuando eran niños inocentes. Me detengo frente a la inmensidad del océano y hablo en voz baja, no con rabia, sino con la serenidad de quien ha cruzado el desierto y ha encontrado su propio oasis de cristal. Richard, hoy por fin entiendo que el regalo que me dejaste no fue la fortuna, sino el espejo donde pude ver que yo siempre fui suficiente, incluso cuando el mundo decidió cerrarme las puertas. Susurro al viento, sintiendo una calidez en el pecho que me confirma que mi misión está cumplida. Lanzo la medalla al mar, viendo cómo se hunde rápidamente, simbolizando el fin de mi etapa como víctima, y luego dejo que la fotografía se pierda entre las olas, liberando a esos niños que ya no existen del peso de mi decepción. Mis hijos son ahora adultos dueños de sus miserias, y yo soy una mujer dueña de sus milagros. El vínculo de sangre se ha disuelto en el agua salada, dejando paso a una paz que no tiene precio, ni se puede comprar con cheques de 7 cifras. He decidido que la mansión ya no será solo mi hogar, sino que donaré una parte para convertirla en el centro administrativo mundial de mi fundación, para que la energía de Richard siga fluyendo y transformando vidas mucho después de que yo también me haya ido. Marta se acerca a mí con un chal para protegerme del frío de la tarde, y en su mirada veo el respeto de alguien que ha presenciado una resurrección en vida, una complicidad que vale más que cualquier título de nobleza. Recibí una última carta de un abogado de oficio diciendo que Tomás y Paloma habían sido arrestados por pequeños fraudes financieros en un intento desesperado por mantener sus apariencias, pero no sentí ni un ápice de tristeza, solo una fría comprensión de que el destino siempre termina de escribir los capítulos que la arrogancia deja a medias. La María Dolores, que se desvivía por resolver los problemas de sus hijos, ha sido enterrada bajo las bases de los hospitales que he construido, y en su lugar queda una mujer que sabe que la verdadera caridad empieza por el respeto a uno mismo. Entro de nuevo en la casa, viendo cómo las luces de Navidad iluminan cada rincón con una esperanza renovada, y me detengo frente al retrato de Richard en la biblioteca para dedicarle una última sonrisa de agradecimiento. Ya no hay cuentas pendientes, ya no hay noches de insomnio preguntándome qué hice mal, porque la respuesta es clara. No hice nada mal. Simplemente amé a las personas equivocadas hasta que la vida me obligó a amarme a mí misma. El silencio de la mansión ya no es aterrador. Es un silencio sagrado que me pertenece, un espacio donde mi voz es la única autoridad y donde la felicidad es una elección diaria que tomo con cada respiración. Mañana será el primer día de mi nueva etapa, una donde mi nombre ya no estará ligado al abandono, sino al poder de renacer de las cenizas con una corona hecha de voluntad
y una armadura forjada en la justicia. Me siento en mi sillón favorito con un libro de poemas y una copa de vino, sabiendo que el mañana es un lienzo en blanco que pintaré con los colores de mi propia voluntad, sin sombras del pasado que oscurezcan mi luz. La batalla ha terminado, la guerra ha sido ganada, y el botín más grande ha sido recuperar mi propia alma de las manos de quienes intentaron destruirla en una fría terminal de aeropuerto. La noche de Navidad ha caído finalmente sobre Miami, pero este año el aire no se siente cargado de soledad, sino de una plenitud que desborda las paredes de esta mansión, que una vez fue el refugio de un hombre moribundo y que hoy es el santuario de una mujer eterna. Camino por el jardín, donde las luces blancas parpadean entre las palmeras como estrellas que han bajado a la tierra para celebrar mi victoria sobre el olvido, y me detengo a observar la sede de la Fundación Almazán a lo lejos, viendo cómo las ventanas iluminadas representan a cientos de mujeres que hoy cenan con dignidad, gracias a que una madre decidió no rendirse. Me siento en el mismo banco de hierro donde Richard me propuso aquel pacto de sangre y justicia, y cierro los ojos un momento para escuchar el sonido del mar, que ahora me parece una canción de cuna en lugar de un rugido de tormenta. Mis hijos, Tomás y Paloma, son ahora solo un eco lejano, una lección aprendida en el libro de mi vida, que ya no me causa dolor, pues he entendido que mi verdadera familia es aquella que yo he elegido y que me ha elegido por lo que soy, no por lo que puedo darles. La organización es un éxito rotundo. Mi nombre es respetado en todo el continente y mi legado de resiliencia está asegurado para las generaciones venideras. Pero mi mayor logro no es el poder ni la fortuna, sino el silencio pacífico que habita en mi mente después de décadas de ruido emocional. Abro los ojos y veo a Marta acercarse con una bandeja y 2 copas de cristal. Su rostro refleja la satisfacción de haber sido testigo de un milagro humano, y juntas brindamos por Richard, por las que ya no están, y por las que acaban de llegar a nuestras puertas buscando un nuevo comienzo. El frío de aquel aeropuerto de Miami es ahora solo un recuerdo borroso que me sirve para valorar el calor de este hogar que yo misma he construido sobre las cenizas de mi pasado, demostrando que el abandono no fue el fin de mi camino, sino el empujón necesario para que yo encontrara mi verdadero destino. No necesito que nadie me pida perdón, porque el perdón me lo otorgué yo misma el día que decidí que mi valor no dependía del amor de mis hijos, sino de la inmensidad de mi propio espíritu y de mi capacidad para transformar el odio en esperanza. Una sonrisa serena se dibuja en mi rostro bajo el brillo de las luces navideñas, una sonrisa que no tiene rastro de amargura, sino la pureza de quien ha ganado la batalla contra su propio destino y ha emergido como la dueña absoluta de su existencia. El mundo puede seguir girando, las estaciones pueden cambiar y las fortunas pueden desaparecer, pero la mujer que hoy se sienta en este jardín es invencible, porque ya no tiene miedo a la soledad ni a la traición, pues ha descubierto que su mayor tesoro siempre estuvo dentro de ella, esperando a ser liberado. Miro hacia el cielo estrellado y susurro un último «gracias» al universo, sintiendo que Richard me observa con orgullo desde su rincón de paz, sabiendo que su apuesta por una mujer abandonada fue la decisión más sabia de su vida. Ya no soy la víctima, ya no soy la madre sacrificada, ya no soy la mujer invisible, soy María Dolores Almazán de Grant, y mi historia de renacimiento es ahora la luz que guiará a muchas otras hacia su propia libertad. La última escena de mi drama personal se cierra con una imagen de paz absoluta. Yo, sentada en mi trono de jardín, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que dice al mundo que, aunque me abandonaron, finalmente he renacido con una fuerza que nada ni nadie podrá apagar jamás. Feliz Navidad a mi nueva vida. Feliz Navidad a mi libertad.